Entonces voy a partir. El título de esta charla es El cerebro creativo, claves para entender el pensamiento divergente. ¿Ya? Mi nombre es Evelyn Cordero Roldán. Antes de hablar, como vamos a hablar de la neurociencia de la creatividad, a mí siempre me parece importante hacer algunas precisiones, ¿cierto? Que tienen que ver con lo que provoca lo neuro cualquier cosa, ¿no? Ustedes saben muy bien que uno le pone neuro a algo, el prefijo neuro, y es muy llamativo y llama mucho la atención, pero ya que estamos en el contexto educativo, siempre hay que aclarar que no necesariamente lo que ocurre en el laboratorio o los avances de la neurociencia pueden tener aplicaciones directas en la educación. Es muy difícil que eso ocurra, salvo que las investigaciones sean ecológicas, que se llama, es decir, que contemplen la mirada del aula, que se hagan dentro del aula, etcétera, para que digamos esto que se hizo acá en la sala de clase, efectivamente tuvo estos resultados y puede ser replicable. Lo otro, lo que ocurre en el laboratorio, nos nutre de conocimiento, pero no necesariamente son recetas, ¿cierto? O no necesariamente las podemos llevar a la sala de clase, y cuando nosotros tenemos la responsabilidad de, cuando hablamos de neurociencia, hacer esa distinción. Está entonces este mundo de Neurolandia, que es un mundo maravilloso, por supuesto súper atractivo, y que tiene una gran cantidad de niveles de investigación. Entonces tenemos los niveles más moleculares, donde se estudia la genética, por ejemplo, los niveles más celulares, donde estudiamos la neurona y qué ocurre con ella, hasta los últimos niveles, los últimos pisos, donde estudiamos la conducta. La neurociencia cognitiva es la neurociencia que más aproximaciones puede hacer con educación, por ejemplo, porque es la neurociencia que precisamente estudia la conducta, y últimamente ha habido más interés de ver en estos diseños que les digo que son más ecológicos, cómo es que funciona, por ejemplo, el aprendizaje en espacios de interacciones ahí donde las cosas están ocurriendo. El problema con este lugar, ¿no? Con todos estos niveles de análisis, es que muchas veces sabemos, ¿cierto?, que la neurociencia incluye al gran embaucador, sabemos que es un espacio que genera mucha tensión, y como genera tensión es también algo que se puede vender. Y todo aquello que se vende, no tengo ningún problema con quienes vendan, ¿no? Pero con lo neuro, algo para vender hay que tener ciertas precauciones, porque respecto a educación han producido mucho daño. Y como vamos a hablar de la creatividad, cuando uno busca creatividad, hace una búsqueda y dice cerebro creativo, esta búsqueda no la hice ahora, pero si uno la hace ahora la va a encontrar exactamente igual. Lo que vemos, lo que predomina, lo que está en el ambiente como una idea preconcebida de lo que es el cerebro creativo, es que tenemos una mitad, un hemisferio cerebral que es el derecho creativo, y un hemisferio cerebral izquierdo que es el lógico, y hay personas incluso que les van a vender cursos acerca de cómo entrenar su hemisferio creativo, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un neuromito ampliamente refutado, y las personas que nos siguen y que siguen a Rebel probablemente saben perfectamente que es un neuromito, así que no voy a profundizar más en esto. Dicho eso, pasamos al tema. ¿Qué entendemos por creatividad? Y esto es bien interesante porque la creatividad siempre lleva consigo la novedad. Es como, además, ese es un consenso. Todos podemos estar de acuerdo con que cuando hablamos de algo creativo, siempre es algo que tiene esta característica, ¿no? Lo novedoso, lo original. Y en ese sentido nos damos cuenta rápidamente cuando estamos en presencia de personas que han producido cosas, obras, ¿cierto?, creativas. No nos es difícil ver en esas manifestaciones esta cosa como única, ¿no? Que de alguna manera caracteriza a la creatividad, y por ende caracteriza a las personas que han logrado ser creativos y trascender respecto a la creatividad. Pero no es fácil entonces encontrarlo en estos ejemplos que estoy dando que tienen que ver con el arte. Pero la creatividad también está presente en otros aspectos, como por ejemplo en la innovación. No podemos negar que no es creativa la Barbarita Lara, que es una ingeniera chilena que fue condecorada por el MIT, mucho antes que en Chile, por supuesto, fuera reconocida, como suele ocurrir, que creó un sistema, el CIE, un sistema de alarma para cuando hay tragedias, porque se dio cuenta que en el terremoto del 2010 las personas no se podían comunicar vía telefónica porque las líneas colapsan. Ella creó diseñó, ¿cierto?, un sistema de alerta que usa la radio, en el fondo la comunicación radial, para entregar mensajes de alarma. Es decir, eso por supuesto que es creativo, la innovación tiene también creatividad. Y también hay creatividad literaria, ¿cierto? Tenemos grandes
referentes en la literatura, y por supuesto también tenemos grandes referentes en la educación, personas que con su pensamiento pedagógico crítico cambiaron la forma en que vemos la educación hasta el día de hoy. La semana pasada estuvimos en el centenario Paulo Freire, que está ahí junto a la gran Gabriela Mistral, y claramente la creatividad no se supeda ni solo a las manifestaciones artísticas, ni solo a la innovación, sino que es un tipo de pensamiento que podemos poner en práctica y que de alguna manera produce ideas que tienen esta característica, ser novedosas, ser originales. Pero además de ser novedosas y originales, que es la forma en que se define habitualmente la creatividad como un mecanismo intelectual, a través del cual nosotros asociamos, ¿cierto?, nuestros pensamientos, ideas, conceptos, y damos lugar a algo nuevo, las últimas definiciones de creatividad dicen que además eso que es novedoso debe ser útil en el sentido de la pertinencia, no en el sentido utilitario, sino en el sentido de tener un valor en sí mismo. Y el arte, por supuesto, que lo tiene, la innovación, por supuesto, que lo tiene, las nuevas ideas, nuevas corrientes filosóficas que se van creando, por supuesto que lo tienen, la creación literaria, es decir, todo lo que podemos englobar en este gran paraguas de la creatividad, tiene que tener esta característica como esta combinación, porque lo novedoso en sí mismo no necesariamente es creativo. Y luego vamos a ver algunos de ejemplos de eso, por ejemplo, relacionados a la infancia, que me parece que es el mejor ejemplo. Muchas veces se dice que la infancia, los niños y las niñas son muy creativos y que de alguna manera les coartamos la creatividad y como que los truncamos en ese sentido. Pero yo diría, y hay investigación, ¿cierto?, que lo comprueba, que la verdad es que lo que ocurre en la infancia es que somos muy ricos en fantasía. Y por supuesto que la fantasía también permite el desarrollo de la creatividad, ¿por qué no? Pero la diferencia entre la fantasía y la creatividad es que la fantasía no tiene por qué ni siquiera ser pertinente, no tiene que cumplir ningún parámetro ni ningún propósito. Está ahí porque nos divierte, porque es fascinante. Y por eso los niños y las niñas suelen ser muy fantasiosos, pero no necesariamente aquello que fantasean va a derivar en algo, ¿no? No tiene por qué, además. O sea, eso hay que aclararlo, no es que digamos, ah, la fantasía está mal, al contrario, está fantástica. Y luego cuando uno crece, no es que se vuelva menos creativo, es que uno tiene más conciencia del sentido de pertinencia. Entonces uno sabe que finalmente para desarrollar una idea creativa no basta con que sea súper original, si finalmente no tengo cómo aterrizarla en algo, entonces no me va a servir. Entonces creo que esto de señalar la fantasía en la infancia es una buena manera de poder comprender lo que finalmente engloba la creatividad. Porque la creatividad es un proceso cognitivo, y como proceso cognitivo es complejo y además es entrenable. Y esto es bien importante, porque si es entrenable quiere decir que todos nosotros podríamos llegar a ser creativos. ¿Qué cosas se necesitan para que lleguemos a ser creativos? Lo primero es conocimiento. La investigación señala que uno es más creativo en la medida que más sabe de algo. Eso quiere decir que si yo soy experta o experto en un área, es muy posible que pueda generar ideas creativas en esa área porque la creatividad versa sobre lo que uno sabe. Los pianistas, los concertistas más creativos sabían mucho de su música. De hecho, hace poco salió un estudio en Nature Neuroscience, creo que fue ahí un estudio increíble, no alcancé a incluirlo, de inteligencia artificial que estaban tratando de imitar los periodos más creativos de distintas personas famosas por serlo en el fondo. Escritores, músicos, músicas, científicas y científicos, etcétera. Y a través recurrían como a la historia de esos procesos creativos y se pudieron dar cuenta que los procesos creativos tenían como una característica donde había mucha exploración y desarrollo de la creatividad a la vez. Había como un proceso como donde surgían muchas ideas, se exploraban y se iban sacando las creativas y estaban tratando de desentrañar cierto ese proceso. Entonces, la gente es creativa de acuerdo a aquello que sabe. ¿Esto significa que mientras más sabe una persona, más experto o experta es más creativo? No, no es causal. O sea, hay gente que puede ser súper experta en algo y cero creatividad. Pero para ser creativo necesita un dominio del cual expresar esa creatividad. Lo otro que se necesita es motivación, porque como todo ejercicio cognitivo, ¿cierto? Necesita que nosotros tengamos ganas, es decir, que hagamos las tareas y los pasos, digamos, ¿cierto?, necesarios para expresar, en este caso, las ideas creativas.
Y lo otro que se necesita son habilidades de pensamiento. Y acá nos vamos a la parte más cognitiva, por supuesto, que tiene que ver con las funciones ejecutivas. Entonces, están las funciones ejecutivas que son precisamente esas habilidades del pensamiento desde donde descansa la creatividad para emerger, ¿cierto? Y de esas habilidades del pensamiento ustedes deben conocer la función ejecutiva, está la memoria de trabajo, está la planificación, etcétera. Hay una muy importante que está a la base, se ha descrito como una de las habilidades a la base de la creatividad, y es una función ejecutiva y es la flexibilidad cognitiva. Esta está definida en el fondo, de alguna manera nos permite desarrollar estrategias que cambien en función de los estímulos, de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Las personas con alta flexibilidad cognitiva son personas que se adaptan más fácilmente y que son capaces de no entramparse en algo, sino que ver que pueden tener distintas alternativas para buscar una salida. Y esa capacidad, ¿no?, de ver varias alternativas a la vez, eso es ser flexible finalmente, y eso no es una capacidad que tienen todas las personas. De hecho, existen test para medir cuál grado de flexibilidad cognitiva tiene uno. Y hay mucha investigación que señala que a mayor flexibilidad cognitiva, mayor capacidad de ser creativas las personas. Eso es bien interesante porque las funciones ejecutivas también son entrenables. De hecho, el lugar donde mejor se entrenan es la escuela. Entonces, si nosotros tuviéramos, los que estamos en educación, conciencia de que hay funciones ejecutivas que permiten otros desarrollos, como el desarrollo de la creatividad, entonces deberíamos abrirle espacio, creo yo, ¿no? ¿Cómo se expresa esta flexibilidad cognitiva? ¿Cómo se expresa la creatividad? Se expresa habitualmente a partir de un tipo de pensamiento que es el pensamiento divergente, en contraposición con el pensamiento convergente. Siendo el pensamiento divergente, que está ahí en color anaranjado, el que ante un estímulo, ante una pregunta, ante lo que sea, uno genera diversas posibilidades o respuestas, flexibilidad cognitiva. ¿Se fijan cómo se va conectando? En cambio, el pensamiento convergente me lleva a una respuesta única. Ninguno de estos es mejor que el otro, son diferentes. Y uno se lo pasa en la vida desde el pensamiento convergente al divergente y viceversa. Cuando yo genero una idea creativa, tengo algo que la gatilla, tengo que ir a apelar a mi pensamiento divergente, pero luego tengo una respuesta a eso y ahí vuelvo a mi pensamiento convergente, es decir, es un proceso súper dinámico. Sin embargo, para estudiarlo, se ha tenido que describir el pensamiento divergente y poner a las personas en situaciones de desarrollar pensamiento divergente para ver qué está pasando en el cerebro cuando una persona es creativa. Y entonces decimos, una persona es creativa cuando está desarrollando pensamiento divergente. Esto quiere decir que no podemos medir la creatividad en toda su magnitud. No conozco, no hay estudios, cuando uno lee un paper que dice personas, la creatividad, creativos, porque se usa mucho la palabra creatividad en investigación para describir investigación de ese tipo, lo que uno está viendo son diseños experimentales que apelan al pensamiento divergente. Y esa es una forma de describir la creatividad, pero la creatividad en todo su conjunto no tenemos una manera concreta hasta el minuto de medirla. Entonces, un ejemplo de esta dinámica de pensamiento divergente, pensamiento convergente, es por ejemplo cuando tú todos los días tomas un mismo camino. Yo soy de esas personas que en el fondo no me quiero complicar con andar mirando calles. Yo espero que Esteban en este minuto esté por un camino seguro. eh, y entonces tomo el mismo camino siempre y lo tengo súper automatizado, entonces ni siquiera tengo que pensar en ello. Pero si de repente me encuentro con que ese camino está bloqueado, como vimos anteriormente, camino bloqueado, no puedo seguir por ahí, necesariamente tengo que buscar ideas en mi mente de nuevas alternativas para llegar a mi destino, y ahí uno apela al pensamiento divergente. Pero luego uno vuelve al pensamiento convergente porque efectivamente tiene que llegar a su casa, tiene que escoger uno de estos caminos, ¿cierto? Entonces, gracias a eso, gracias a esa posibilidad que tenemos de poner a otro ser humano a pensar de manera divergente, es que pudimos estudiar la creatividad. Y así es que se estudia. Hay muchos, se ha estudiado la creatividad, la investigación en creatividad ha tenido un boom este último tiempo y se está estudiando muchísimo. Entonces acá yo les tengo, ahí están las referencias, ¿cierto? Mi presentación tiene todas las referencias para que ustedes después las puedan ver y buscar.
el estudio de arriba, donde está la bailarina, un estudio donde pusieron a bailarinas a pensar en un baile conocido versus un baile improvisado, entonces ahí está convergente versus divergente, y vieron qué pasaba en su cerebro a través de electroencefalografía cuando estaban en el baile improvisado. Acá abajo está Lim y Brown del 2008, un trabajo sobre pianistas de jazz, pero esto fue con fMRI, que es para ver en el fondo sobre todo áreas más que actividad, y tenían a estas personas improvisando una pieza de jazz y tocando una pieza de jazz conocida. Entonces ahí en la improvisación está el pensamiento convergente versus divergente. Arriba Rominger estudia la creatividad, pero en el dibujo, y les voy a mostrar de hecho ese estudio, lo mismo que Benedek, que está estudiando la creatividad, y ellos cambian, digamos, de modalidad, porque esto es muy, muy importante. La creatividad es dominio dependiente. Entonces yo la estudio según el dominio que quiera investigar. Una persona puede ser verbalmente muy creativa, pero podría yo ponerla a dibujar y no tener ninguna habilidad creativa en ese ámbito. Entonces, como vimos antes, para ir conectando, tenemos este como recurso cognitivo para ser creativo, donde mis habilidades, ¿cierto? Mis habilidades de creatividad versan sobre lo que sé. Por lo tanto, tiene sentido que la creatividad finalmente sea dominio dependiente, porque nadie es creativo en todo. Entonces, voy a ser más creativa o más creativo en aquellos aspectos que domino mejor o en los que soy más hábil también, tal vez tengo más talento. Entonces, en el estudio con el EEG, que es lo que yo estudio con electroencefalografía, esa es mi técnica de estudio, es una buena técnica por dos razones. Primero, tiene muy buena resolución temporal, es decir, el EEG capta lo que está pasando a nivel de señal eléctrica en el cerebro en milésimas de segundo. Es decir, casi no hay diferencia entre lo que pasa en el cerebro y lo que capta el amplificador, que es la máquina, ¿cierto?, que nos permite sacar la señal eléctrica y analizarla. Y lo otro es que las oscilaciones que uno mide en el electroencefalograma, esos ritmos oscilatorios, describen estados conductuales, que están robustamente descritos, entonces uno puede asociar esas señales eléctricas con conducta. Y por eso es una muy buena técnica, muy utilizada, no invasiva, menos cara que otras también, y se usa muchísimo en neurociencia. Cuando uno tiene una persona con estas gorras que tienen electrodos que están captando la señal eléctrica, uno tiene la posibilidad de captar distintas señales. Estas señales tienen distintos nombres a propósito de cuántas oscilaciones por segundo tienen, que son los hertz. Entonces yo estudio un hertz, o sea, un hertz es una oscilación completa por segundo. Y entonces está la banda beta, la banda alfa, la banda teta, la banda delta, que describen distintas, son patrones oscilatorios que describen distintas respuestas conductuales. La que yo estudio, la que se estudia fundamentalmente en creatividad, es la banda alfa, que tiene entre 8 y 12 Hz, es decir, 8 y 12 oscilaciones por segundo, que es lo que uno puede ver ahí claramente, incluso uno puede contar los ciclos y ver que efectivamente tiene esos ciclos oscilatorios. Ahora, ¿por qué la banda alfa? ¿Por qué en creatividad se estudia la banda alfa? Porque está muy bien descrita respecto a los procesos de atención, un tipo de procesamiento mental que se llama el procesamiento top-down, que es un tipo de procesamiento donde yo recibo un estímulo y me voy como hacia adentro, top-down, y rescato recursos cognitivos para responder a una tarea, por ejemplo. Existe un procesamiento contrario que es bottom-up, pero esta banda está bien descrita con este tipo de procesamiento, el top-down. Y también con memoria, sobre todo con control inhibitorio y memoria de trabajo, es decir, con funciones cognitivas que son muy importantes para desarrollar tareas del tipo cognitivo. Entonces, ¿qué se ha visto? Y acá quiero que me presten mucha atención porque esto encuentro yo que es mágico y de alguna manera justifica por qué es tan importante desarrollar este pensamiento, el pensamiento divergente en el aula. Lo que tenemos acá, el estudio de Benedek del año 2014, es que ellos tenían a personas altamente creativas, esto es una tarea de creación verbal, es decir, a las personas le hacen un test y las personas tienen que decir muchas palabras, es un test que se llama de los usos alternativos. Entonces a mí me dicen, por ejemplo, ¿cuántos usos le puedes dar a un ladrillo? Y si yo digo para construir, eso es poco original. Y si yo digo, no sé, como portavelas, y nadie más dijo eso, porque se mide entre lo que dice la gente, o sea, se aleja de las respuestas más comunes, pero permanece en el ámbito semántico que le corresponden, porque recuerden que la creatividad tiene que ser pertinente.
Es decir, si yo digo una cosa muy extraña, no sé, digo que el ladrillo me podría servir para llegar a la luna, es súper original, pero no tiene nada de pertinencia, no es posible eso. Entonces recuerden que la creatividad tiene que combinar estas dos cosas, ¿no? Entonces hay personas que hacen estos test y salen evaluados como baja creatividad. Y hay otros que hacen estos test y salen evaluados como alta creatividad. Y ellos miden esta banda, la banda alfa, en distintas áreas del cerebro. Estas son las áreas frontales, que son acá. Estas son las áreas frontocentrales por acá, las áreas parietales y las áreas occipitales. Entonces acá uno pasa como por todas las áreas. Y en las personas de baja creatividad se ve una dinámica que se parece harto a la dinámica que está ocurriendo acá en este hemisferio, de menor, perdón, en este, porque el azul es menor creatividad, en el hemisferio derecho. Es decir, hay primero como un aumento de la potencia alfa y después baja la potencia alfa y no se distingue mucho en los hemisferios. En cambio, en las personas con alta creatividad ocurre una dinámica eléctrica cerebral diferente. Parten como con una alta potencia de alfa y luego, o sea, esto es todo el cerebro a la vez, pero lo que uno puede ver en que este hemisferio, el hemisferio derecho, se pone mucho más azul que el hemisferio izquierdo. ¿Por qué se pone más azul el hemisferio derecho? Porque la potencia de alfa aumenta y la potencia de alfa aumentando hace una especie de bloqueo, es como un interruptor. Esta potencia alfa aumentando acá lo que permite a las personas es tener acceso controlado, control inhibitorio a sus recursos. Como esta es una tarea creativa, si aumenta alfa en mi hemisferio derecho, entonces yo tengo control a todos los recursos del hemisferio izquierdo de mejor manera, más controlada. Y como esta es una tarea de ideación creativa verbal, entonces las personas que les va mejor en esto efectivamente controlan mejor sus recursos verbales que las personas que les va mal. Y eso se ve en su dinámica cerebral. Es decir, que acá haya más alfa significa que apago de alguna manera esta área, estos recursos de hemisferio para tener mejor control de los recursos del hemisferio o de las áreas en que necesito recursos específicos. En este caso, de las áreas verbales, porque es una tarea creativa. En cambio acá, la misma tarea, pero esta vez una tarea visual. Es decir, las personas les ponen un test que es el test de Torrens, que aparece como unas líneas y las personas tienen que idear cómo continúan ese dibujo. Se fijan, acá se ve como el dibujo. La fase de ideación creativa está aquí representada en este gráfico, donde acá están los cambios de esa potencia de alfa y acá están las áreas, las mismas, desde lo más frontal hasta lo más occipital. Y lo que ellos pueden ver acá es al contrario, en la fase de la ideación creativa, que es cuando yo pienso, ¿cómo resuelvo esto? ¿De qué manera completo este dibujo? Comparada con la fase de la elaboración creativa que está acá, que es cuando yo ya hice mi dibujo y solo lo tengo que completar, se produce una baja importante en alfa en las áreas occipitales. Entonces acá es al revés. ¿Por qué baja la potencia en las áreas occipitales? Porque necesito poder acceder, ¿cierto?, a recursos y esa baja de alfa lo que hace es que libera, al contrario de la subida. La subida de alfa bloquea y me deja entonces recursos disponibles en el lugar donde no ha subido demasiado alfa. En cambio, acá cuando yo bajo mi potencia alfa, a propósito de la tarea que estoy desarrollando, en las zonas occipitales lo que hago es que libero esos recursos. Alfa, lo que ha demostrado esta dinámica es que como un interruptor. ¿Y por qué necesitaría liberar recursos del área occipital? Bueno, porque las áreas occipitales son nuestras áreas visuales. Y acá yo estoy resolviendo una tarea que es visual. ¿Se entiende? Entonces la dinámica cerebral no es igual para las tareas que tengo que ejecutar, es distinta. No es lo mismo que yo trate de hacer una tarea creativa en el dominio verbal, que trate de hacer una tarea creativa en el dominio visual, o que trate de hacer una tarea creativa en el dominio corporal, por ejemplo, que quiera bailar de manera creativa, o que quiera, no sé, cantar de forma creativa, va a ser distinta, y la dinámica va a ser diferente. El efecto va a ser más o menos el mismo, ¿no? Como de interruptor, libero recursos, bloqueo recursos, permito, ¿cierto? Entonces que las personas accedan de una manera más controlada y mejor a sus recursos cognitivos, pero depende del dominio y depende del tipo de tarea. Eso me dice a mí que entonces no podemos dejar el desarrollo de la creatividad supeditado a ciertos ámbitos, a ciertas asignaturas.
Como que se puede ser creativo en arte, pero no se puede ser creativo en matemática. Pero si van a ocurrir cosas distintas en arte que en matemática, porque estamos apelando a recursos distintos, entonces, ¿por qué no puedo ser creativo en arte y también ser creativo en matemática? Es decir, como la creatividad es dominio dependiente, entonces yo podría ser creativo o creativo en distintos dominios, pero para eso tengo que tener la oportunidad de expresar esa creatividad. Y el problema además que en los pocos espacios que tenemos para expresar esa creatividad, los hemos escolarizado. Es lo que ocurre con el arte, por ejemplo, en la escuela, que empieza a ser como ese espacio que se encarga de la decoración cuando hay que encargarse el loguito, la placa de bienvenido, ¿cierto? Muy distinto de una educación creadora, donde todos los ámbitos, todos los espacios, toda la asignatura, todo el contexto puede estar al servicio de la creatividad en el sentido de la renovación, el cuestionamiento, la exploración, la desautomatización, la transformación. ¿Se fijan los verbos que hay ahí? Es decir, la creatividad efectivamente puede trazar, está presente en una serie de metodologías que se llaman activas, como el ABP, por ejemplo. Es decir, podría estar efectivamente cruzando todos los ámbitos del conocimiento porque precisamente puede estar en todos los ámbitos del conocimiento. El problema es que en la escuela no está presente. En nuestra escuela, al menos en Chile, no está presente y no es una impresión. Por supuesto, esto es algo que que está respaldado con la evidencia, se ha aprobado en el año 2012, no hicieron una prueba PISA, en el año 2014 repitieron la prueba PISA y nos fue pésimo, peor que todos los países de la OCDE cuando se nos mide la creatividad, y no es de extrañarse, ¿cierto? Sabemos que efectivamente no la estamos potenciando, con suerte le estamos dando espacio en un par de asignaturas, ¿cierto? Y se lo estamos dejando solo a ellos como que si fuera la creatividad solo propia de esos dominios, sabiendo, la evidencia nos señala, que efectivamente puede estar presente en múltiples dominios. Entonces lo que yo creo es que lo que estamos haciendo es negar el desarrollo integral de los y las estudiantes al supeditar un aspecto tan importante de la vida que está presente en todas las grandes soluciones de la humanidad, solo a algunos ámbitos y no a todos. Entonces eso me parece un poco grave y creo que efectivamente esta tiene que ser una invitación a reflexionar respecto de ello, porque la escuela tiene todos los elementos para desarrollar la creatividad. Tiene estudiantes, ¿cierto? Que son diversos, distintos entre sí, tiene los contenidos que son una manera de poder aproximarnos y abordarlos de manera creativa, tiene el contexto escolar que se pudiera transformarse también a propósito del espacio de la creatividad, tiene el tiempo, tiene el lugar, y estoy segura, si les apuesto que si ustedes hacen propuestas que vayan por el camino de favorecer el pensamiento divergente, dejarse siempre estar preguntando la respuesta única, efectivamente también van a contar con la motivación de sus estudiantes. Es decir, siempre muestro esta foto y no me voy a cansar de mostrarla hasta que las cosas sean distintas. No tiene que ver con los estudiantes y las estudiantes, tiene que ver con que todavía no somos capaces de adaptar nuestras metodologías a los tiempos, ¿cierto? Y empezar a mirar un poco más allá de dos asignaturas para en el fondo cumplir con nuestro mandato de garantizar un derecho a una educación que sea integral, transformadora, inclusiva, sin sesgo de género y que permita el desarrollo del pensamiento y no solo la obediencia finalmente. Muchas gracias. Yo a esta parte le puse innovación, claro, dentro de la innovación, como la pedagogía como la vocación más creativa. Y justo me llamó la atención lo que comentaba recién Felipe, porque efectivamente, en realidad la pedagogía la llevamos todos. Todos somos pedagogos en algún momento, sin darnos cuenta muchas veces, y hasta los niños son algunas veces nuestros pedagogos. Alguien decía por ahí, creo que era Paulo Freire también, que decía que uno aprende también de los niños. Los niños también son nuestros maestros muchas veces, y nosotros nos olvidamos de eso y nos entra ese narcisismo que solamente nosotros sabemos lo que está pasando y nos fijamos en nosotros. Entonces, para la primera actividad que les voy a pedir ahora, para que podamos ser niños nuevamente y adentrarnos en la creatividad y también en algunas acciones creativas, quiero que piensen que en su nombre, por ejemplo, yo me llamo Manuel y puedo hacer este gesto, por ejemplo, Manuel, ¿sí? Alguien podría hacer otro, por ejemplo, no sé, si es que Felipe está por ahí, por ejemplo, podría haber sido Felipe, también un movimiento puede ser un gesto. Así que les voy a dar 5 segundos para que piensen, oye, qué rápido esto, pero 5 segundos para que piensen cómo puede ser su nombre sin decir nada, solamente con su cuerpo, ¿vale? Ya veo por ahí Francisca que está practicando su, su movimiento, así que genial. Y por ahí veo Catalina que lo está practicando de manera
bien piola, muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner una música. La música tiene unos pasos básicos. Y en la parte que yo voy a decir, le copiamos a, y yo voy a ver el nombre de alguien de acá, y le copiamos a esa persona cómo dice su nombre, ¿sí? Por ejemplo, el paso básico es este, si me quieren seguir, genial. Paso uno, son como pasos, pero con las manos, ¿sí? Paso dos, tenemos todo este escenario, ¿sí? Pasamos acá, como los pasitos que daríamos en presencial. Ese es el paso que todos vamos a hacer. El siguiente paso es el que van a inventar ustedes. Así que, atención entonces, escuchamos, me dices que se escucha la música. ¿Escuchan la música? Ya. Entonces, primera parte, los pasos. Uno, mi nombre, mi nombre. Y ahora todos le vamos a copiar el nombre a Francisca. ¿Cómo era el nombre de Francisca? ¿Nombre de Francisca? ¿El nombre de Daniela? ¿Cómo sería el nombre de Daniela? Guárdalo, Daniela. A ver. Bien, Paulina. Con el nombre de Macarena. Bueno, les cuento que, como bien decía Evelyn, yo estoy dentro de la sala y me costó en un comienzo, sobre todo, adaptarme a la época de pandemia. Pero creo que lo que me costó más fue cómo empecé a ser profesor en este mundo de la educación. ¿Sí? Entonces les quiero contar que acá, sí, me gusta mostrar esto porque es como de verdad mi historia. Que yo salí de la universidad de verdad con muchas ganas de trabajar con niños grandes, hacer bandas de rock, me imaginé genial ahí, ganando cualquier plata como profe, ahí apasionado como en la escuela de rock, como el profesor acá abajo, con muchas herramientas, y dije de aquí voy a llegar a viejo, voy a estar feliz, con todo lo que tenía de expectativa. Sin embargo, me llamaron a un lugar donde tenía que hacer clases a niños pequeños, yo soy profesor de media, pero llegué a un lugar a hacer clases a niños de medio mayor. Yo hasta ahí no tenía nada de experiencia con niños pequeños, hasta ahí no tenía ninguna vinculación con los niños pequeños, tampoco no tengo hijos, entonces tengo sobrinos, tengo muchos sobrinos, y por ahí quizás podía jugar un poco, pero un rato. Aquí era jugar con 30, 40 niños. Entonces las herramientas que yo traía ya desde mi formación de pregrado no me funcionaron todas, porque claramente no van a tocar guitarra tan chiquitito, ni mucho menos cantar, ni tocar una pieza de Chopin. Así que finalmente yo quedé como este bebé que estaba acá abajo, un poco triste, llorando. Y bueno, desde la expectativa y realidad empecé a dudar que a lo mejor yo estaba, como decimos acá en Chile, dando jugo, quizá en esta parte, porque probablemente no iba a dar, trabajaba en un colegio que me quedaba demasiado lejos, entonces me paseaba bastante en micro, 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, por lo bajo, y ahí iba pensando en cómo enganchar a los niños pequeños, porque hacía hasta cuarto básico, o sea, ni siquiera me acerqué a media. Entonces, entre buscando y buscando, encontré algunas pedagogías relacionadas con música, que en este caso las fui usando como pude, después ya me fui perfeccionando en algunas, y en las cuales todavía me sigo perfeccionando, porque en realidad uno nunca deja de aprender en este camino. Y me di, me hice la pregunta en realidad de cómo poder hacer sonar esto que yo llevo adentro, que es el amor por la pedagogía, sin tener herramientas, ¿sí? Y era igual a esto, tener una partitura, la partitura no suena por sí sola. Es uno el quien la hace sonar, quien la hace vibrar, ¿cierto? El papel en sí solo no tiene vida. Por lo tanto, como decía Evelyn hace un rato, eh, todos son muy diversos. Y son universos distintos cada uno, con habilidades distintas. Como decía Evelyn, todos tenemos una cierta creatividad, ¿cierto? Pero desde su dominio, desde su experiencia, tal vez. Entonces,
cómo hacer que desde esa experiencia en música encontráramos la creatividad. Y para eso tuve que pensar cómo también uno se motiva cuando es pequeño con los niños. ¿Sí? Entonces, ahí entre que empecé a estudiar mucho, empecé a ir a talleres, a hacer cursos. En el colegio donde estaba me mandaron a estudiar filosofía para niños, porque había que hacer filosofía para niños de primero a cuarto básico, lo cual también me abrió otro espectro con los niños, otra área con la cual me podría más tarde parar y motivar a los chicos. Eh, Como dijo Evelyn, también estudié neurociencia porque era la patita coja que tenía con los niños más pequeños, porque la verdad es que yo no tenía experiencia con los pequeños y creo que fue lo mejor no haber tenido experiencia o no haberme formado en ese momento porque quizás no me hubiese motivado tanto con los descubrimientos que fui haciendo con el tiempo. Y también me involucré con la programación, con un poco de robótica y con Scratch, que más rato les voy a mostrar un ejemplo y una herramienta que quizás ustedes también pueden utilizar. Claramente no voy a mostrar cómo se utiliza todo, pero ustedes después lo pueden ver y la información está de libre acceso. Por lo tanto, me ofrecieron ser profesor jefe en un momento de un curso en este colegio donde empecé a trabajar. Me tiré a la piscina con todo. Yo creo que sin estar seguro por si me iba a ir bien o no. Creo que son los grandes maestros que día a día, de verdad, yo el día domingo como que espero que sea ya el lunes porque como que siento que voy a jugar con ellos. Claramente soy el profesor, pero voy a jugar con los chicos. Me di cuenta que había una forma en la cual un profesor llamado Egidio Contreras movía las manos con la música. Entonces yo dije, ¿y esto llevarlo al colegio o hacerlo con un curso en el cual ya fui profesor jefe, que tenía bastante problemas de convivencia? ¿Qué pasaría si empezamos a crear música sin saber música, dirigiendo música sin saber dirigir música? Y los resultados fueron bien amigables, o sea, fueron aumentando los buenos tratos, fueron aumentando también la iniciativa por parte de los niños de hacer cosas entre ellos. Los que se llevaban mal ya podían conversar un poco más. Y bueno, acá primero partí poniendo la música de fondo y ellos solamente la dirigían. Aquí abajo la voy a poner, ojalá que se pueda ver bien. Esto era en la mañana, primera hora en la mañana, lo recibía, hacíamos esta música, que de alguna forma era para estar en el aquí y ahora. Algunos cerraban los ojitos, otros no. También era muy respetable, aquí nada se obliga. Esto es un tercero básico. Más tarde, ya esta misma música, en vez de dibujarla, la aplicaban con los compañeros como un mini masaje. ¿Sí? Esta decisión no fue arbitraria, porque se me haya ocurrido. Quería llegar precisamente a esto, a que se tocaran sin hacerse daño, porque muchas veces como que estaba el toque, pero era el toque de irse como a golpear. No todos, claramente, pero había que hacer una estrategia que todos lograran ya un poquito manejar su poder, su ki con los niños. Por eso acá, con cariño, ahí había un que notes el cariño que le ponen ya algunos para el masaje, el peinado. Y finalmente ya dirigimos una partitura no convencional, que en el fondo es el dibujo de la partitura, pero ya unificado con los niños y la música. Un, dos y... Arriba. La otra mano. Bueno, hasta aquí fue súper bien esto. Creo que cada vez fue pasando, fueron pasando algunos hechos que a mí me ayudaron bastante a estar bien con los chicos y los chicos también bien conmigo. Fueron mejorando las relaciones y también ellos iban proponiendo. Una vez que ya conocían alguna música, esto en música se llama musicograma, entonces ellos también podían crear alguna música y dibujarla con colores quizás y después solamente seguirla sin necesidad de a lo mejor saber leer una partitura musical.
Porque no olvidemos que igual uno como profe no necesariamente quiere que los niños sean, en mi caso, que sean músicos, para nada. Yo les quiero mostrar la música, pero no pretendo que sean músicos. Aunque lo invito a ser músico, como pasa en matemática, como pasa en ciencia, a ser científico, pero en este caso lo invito más bien a experimentar con ellos. Y aquí tuvimos distintas presentaciones, fuimos a algunos festivales, tuvimos algunos talleres. Los niños estaban cada vez más involucrados porque también ellos siempre proponían cosas y se tomaban las sugerencias de ellos. Y creo que aquí ya estamos como con los niños en el momento clímax muchas veces de los actos que realizamos en el colegio. Acá, en este caso, en este video, fue en un festival de talentos donde los niños propusieron algunas formas de cantar la canción, pero lo interesante fue que después todos consensuaron, hasta cuarto básico, que era hasta donde llegaba este colegio, de hacer la canción completa con movimientos. Yo dije, esto no creo que lo hagan todos, porque en realidad niños de kinder y niños de cuarto básico quizás no se van a compatibilizar, pero la música yo creo que sí logra estas uniones. Fíjense por favor en el compromiso de los estudiantes. Había un niñito pequeño que no le gustaba la noche y que siempre encendía luces. Tilín, tilín, tilín. Veía por la ventana como los niños jugaban en la sombra y en la luz. Tilín, tilín, tilín. Enciendo los grillos, enciendo las ranas, cuac, cuac, enciendo la luz, tilín, tilín, en la luna plateada. Enciendo los grillos, enciendo las ranas, cuac, cuac, enciendo la luz, tilín, tilín, de la luna plateada. Bueno, acá en este video en particular me gusta mostrarlo porque la verdad es que en este festival de talentos, muchos niños que estaban en muchas ocasiones invisibilizados, por así decirlo, acá sacaban toda su parte artística. Ese niño que estaba etiquetado, rotulado como el que no hace las tareas o que tiene muchos problemas, acá muchas veces ganaron esos niños. Pero porque salió disciplina por parte de ellos de practicar, de quizás cantar una canción o de imitar, por ejemplo, un niño imitó acá a Freddie Mercury, se personificó como tal y lo hizo aplaudir a todos y hacía como que cantaba, qué sé yo. Entonces, de alguna forma también la creatividad eh, no siempre es crear algo, sino más bien quizás también modificar algo que está y que sea, como decía Evelyn, atingente a lo que está pasando, a lo que necesitamos. Creo que estas instancias de talentos, de festival de talentos, son muy positivas para los niños. Yo creo que los colegios sí o sí deben tener en su programa un festival de talentos anual, o dos quizás, porque hay muchos niños que quieren mostrarse de distinta manera las cosas que incluso han creado, hasta canciones que han creado. Eh, ya pasó el tiempo y estos niños de preescolar me costaba mucho que se metieran a música. Entonces hice un pequeño experimento, podría decir con ellos, suena feo, pero en realidad no es experimento, sino que uno también se equivoca y bueno, también mostrar las equivocaciones. En este caso voy a mostrar un éxito. Resulta que los niños acá es como difícil cuando los niños en su casa no tienen música. Entonces, hacer una iniciación musical es compleja. Es como un niño que en su casa no hablen de manera oral y se comuniquen por señas y en el colegio hablan de manera oral. Entonces, puede ocurrir ahí que cuesta un poco de trabajo hacer la iniciación, ¿sí? Entonces, la forma que encontré como motivadora para los niños fue meterme en experimentos musicales y probarlos con ellos, ¿sí? Probarlo en el buen sentido, o sea, que no es que haya sido conejillo de India, ni mucho menos, sino que ver qué pasaba, si es que les motivaba, si es que no. Y acá abajo, como pueden ver, no sé si es que alcanzan a ver acá abajo, tienen un tubo que está tomado de un extremo y de otro. ¿Sí? ¿Lo alcanzan a ver? Genial. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es que cuando ellos tienen tomado de un tubo y otro, acá hay un circuito eléctrico que cuando ellos se tocan, el circuito se cierra. ¿Sí? Lo vamos a ver ahora.
bajo un bosque que encontró Martín, tin, tin. Había un ratón. No sé si se fijaron que además igual se aprende cuando se tocan. ¿Sí? Lo tenía por acá, pero no sé dónde lo dejé. Pero eh, me di cuenta que con esto los niños más pequeños, sobre todo, se motivaban de una forma así como que ya quiero cantar y quiero llegar a la parte donde tocamos con este instrumento. Y también otros que se preguntaban cómo se hacía. Entonces, era rico porque a lo mejor no precisamente se motivaban a ser músicos, pero sí también a explorar otras cosas, a ser un poco más curiosos, que es muy necesario. Entonces, de alguna manera creo que hay ideas clave acá, por lo menos, eh, siento que implicar a los niños en este proceso, sobre todo de pedagogía, que ellos también sean parte, ¿cierto? Como la matética que nombra Comenio en la didáctica, que ellos también sean parte y ver qué les motiva. Tener un vínculo con los niños porque es necesario para que quieran estar contigo, porque como vieron ver ahí, había una cantidad de niños considerable, otra vez eran 30 niños y que tuve que quedar muchas veces solo con esos niños, pero nunca tuve problemas de disciplina, salvo que a lo mejor uno llegó con no muy bien, pero con otros temas, pero que acá se sentían seguros. Se sentían parte de, porque finalmente estos experimentos después ya lo hacíamos tomándose de las manos, hacíamos un círculo y el último se tocaba con el compañero y sonaban. Y por último, creo que es muy necesario diversificar, o sea, lo que hay sobre las pedagogías activas de educación claramente diversifica, pero creo que hoy en día se necesitan otras herramientas más que son las tecnológicas, ¿sí? Y por eso, aquí estoy con mi sobrino, también usamos otro experimento, que es un juego en realidad, que también tocándonos funcionaba. Ahora yo. Bueno, con él experimento harto. Hasta ahora, sí, ahora está más grande, pero a él le gusta probar los experimentos musicales que después ya llevo a la escuela y se insertan, digamos, en alguna actividad. ¿Sí? Entonces, yo aquí hasta ahora estaba súper bien. Estaba como Mero Simpson trabajando en las planificaciones del colegio. Pensé que en algún momento salir de la zona de confort era bueno. Así que me fui de este colegio donde estaba, donde le mostré los primeros videos. Dije, voy a buscar otro horizonte para probar, quizás otra suerte, hasta que llegué a una zona de confort que no fue muy buena porque justo me cambié cuando pasó esto de la pandemia. Y cuando pasó la pandemia, hacer música vía Zoom eh, implicó volverse a replantear el cómo enseñar, ¿sí? Cómo llegar a los niños nuevamente. Entonces, al principio alcanzamos a hacer un par de cosas donde ya los niños estaban más separados y como no podíamos cantar muchas veces, era complejo hacer música. Y hasta ahora es complejo porque no podemos cantar sin mascarilla y cantar con mascarilla se escucha bien raro. En este caso, traté de diversificar un poco la experiencia ya en otro colegio, donde los niños están, a algunos les gusta cantar, a otros no tanto, y a algunos les canta moverse. El que está acá atrás le encanta moverse. Entonces se adaptó esta estrategia acá con estos niños. Acá es siempre importante uno como profe tratar de diversificar la clase y acá es como el ejemplo como más cercano que tengo ahora porque por la situación, pero que un niño se pueda mover con música
que en el fondo no siempre se puede solamente cantar una canción o solamente tocar en un instrumento. Se puede diversificar para muchas partes, pero como decía adelante, tiene que ser desde un dominio. En este caso, mi dominio es la música, pero que no tengo por qué tampoco encerrarme solamente en música. Puedo meterme a otros lugares. Bueno, entonces empecé a experimentar con otros instrumentos musicales que me gustaría mostrarles y los tengo por acá, en los cuales ya era hacer curiosa la música, porque también en este colegio comprenderán que conocer a los niños por medio de Zoom solamente, un profe de música, era medio complejo. Así que empecé a hacer unos experimentos musicales con ellos y también para otras ocasiones, pero esto creo que le ayudó bastante a que se integrara la música y ahora que estamos volviendo, querer hacerlo. Perdón, acá tengo un circuito que es seguro, ¿no? Me dio un par de veces la corriente, pero quedé pelado. Y esto, bueno, esto es una manzana, esto es agua, limón y una manzana que están conectadas con un cable por medio de una tarjeta que les voy a mostrar pronto. Esta tarjeta, ustedes también la pueden tener, el tema está en que hay que programarla. Y es algo que uno dice, programación, no lo quiero ver, pero van a ver que es súper fácil. Y me gustaría que incluso se llevaran una herramienta como esa. Entonces, como les contaba, finalmente el vínculo lo hice por medio de Zoom con estos niños, pero también haciendo estas actividades, locuras tecnológicas que sirvieron bastante. Bueno, y entre ellas, quiero mostrarles dos actividades de acá, que hizo un metalófono, por ejemplo, no todos tenían metalófono en sus casas, entonces hizo un metalófono con una página que se llama Scratch, no sé si es que alguien la conocerá, eh, lo cual es genial porque de alguna forma esto permite que si no hay instrumento en la casa, te paso uno virtual. Entonces, por ese lado genial. Hay otras técnicas que le voy a mostrar también ahora que son con el croma de por medio de Zoom. Y todo esto fue gracias a que pasó la pandemia. Yo creo que nunca hubiese llegado a todo esto si es que no hubiese sido por la pandemia, porque no tenía la necesidad de. Así que ahora nuevamente les voy a pedir volver a ser niños y que escriban en el chat algunas cositas que les voy a preguntar. Entonces, muy atentos, queridas, queridos, en el chat, por favor, la mano más rápido escribe la respuesta. Un animal tengo aquí detrás, escucha bien y lo adivinarás. A ver, tengo un animal y este animal hace... ¿Qué lo puede escribir en el chat y decirme qué es? Un gallo. O una galla. Ah, no, un gallo. A ver, vamos a ver. Y sí, era un gallo. Mira que viene este gallo que tengo de acá. Y tiene hasta lente el gallo. Atentos ahora, más rápido esas manos, porque algunas manos estaban un poquito lentas. Un animal tengo aquí detrás, escucha bien y lo adivinarás. Y este animal es así. ¿Qué animal será? Que ahora quedamos todos después del 18, algunos así. A ver. Y parece que sí, ahí están escribiendo que Chancho sí era el Chancho. Qué genial. Esta canción es de un amigo que se llama Xavi, pero que la usé bastante con los niños y le encantaba también a los chicos. ¿Quieres hacer uno más? ¿Sí? Un animal tengo aquí detrás, escucha bien y lo adivinará. Un caballo, un chicle, un perro, no. A ver, vamos a ver. Sí, un caballo con una sonrisa. Bien, bueno, estas actividades con los más chiquititos en el tiempo de pandemia me costó bastante llegar como a estos flujos de control y todo, porque en realidad hay que estar muy atento cambiando algunas fotos, porque ustedes ahora vieron el resultado, pero hay un trabajo detrás que es para llegar hasta aquí. ¿Sí? Eh, Les quiero mostrar ahora entonces otro implemento que la otra vez se me olvidó mostrarlo con los chicos,
Y que, bueno, en Scratch, en esta plataforma, que espero que, yo creo que todo profesor debería saber ya usar esta plataforma porque en realidad entrega bastantes recursos. Y a mí me salvó harto sobre todo con esto de tener instrumentos musicales. Este instrumento lo hice yo acá. Es una plataforma gratuita, Scratch, del MIT. Entonces, les mandaba canciones a los niños y no tenían instrumentos en la casa. Y se mandó esto y se podía tocar con el teclado. Por ejemplo, acá están los números. 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y después ya aquí me pierdo hasta el I, O, P. ¿Sí? Suena bastante bien. Estos instrumentos uno dice, oye, pero debe ser complejo, se da mucho tiempo. Y la verdad es que, claro, al comienzo, cuando uno empieza a comprender el lenguaje de Scratch, es un poco lento, pero después ya es como todo en realidad. Es parte de la práctica, de ir conociendo poco a poco. Hola Bueno, niños, ¿cómo a preescolar tuve que hacerle una sección especial donde tuve que usar el mismo efecto que usé ahora con el ukelele, pero acá ya me hice una sala virtual. Me creía que estaba en la tele. Creo que me querían llamar para la tele, pero no acepté porque en realidad es como mucho. Entonces, no, broma. Entonces, acá hice como un mini compilado de las situaciones o mundos que se podía hacer con música y video, o sea, desde lo estético y desde lo auditivo, más las actividades que le mandaba a los niños por acá. Y lo increíble de esto es que me respondían y algunos incluso ya me empezaban a hablar como hablaba yo. Entonces, era interesante esto. están? Desde hoy partimos con nuestras clases de música. ¿Dónde vas, con ese faro? Más limpios están. Quizás que tengan más a mano para realizar la siguiente actividad. Mide 24 centímetros. Si la toco al aire, Esta parte, este video es parte de un proyecto que hicimos con la profe de matemática e historia. Estaban hablando de los griegos, llegaron a Pitágoras y acá llegamos al... Uy, se me fue el nombre, pero a un instrumento que tiene solamente una cuerda. un sonido. Pero si yo presiono justo a la mitad de 24, En el fondo fue para hablar sobre proporciones, eso fue. Entonces acá la música también estuvo inserta de alguna forma y que me encanta cuando se hace esto de poder llegar con la música, ya sea desde la historia, desde el lenguaje, desde la educación física, desde la ciencia. Creo que abre muchas posibilidades para que los niños también sean curiosos y ver qué pasa acá. Y ya acá, volviendo perdón, volviendo a lo presencial, nos estábamos preparando para una muestra folclórica que hicimos en el colegio, que transmitimos por vía YouTube. Fue bastante interesante esto. Esto es un segundo básico. Acá comentarle un poco que a mí me parece increíble de repente la capacidad de los niños que uno de repente, o se suele subestimar quizás, que no pueden controlarse con los instrumentos. Y acá ellos, por ejemplo, sabían que tenían que tocar solamente en el coro, él tenía que seguir hasta la muerte con el pulso hasta el final. Y acá está como en formato coro. Eh, Creo que los niños en sí pueden mucho más de lo que uno cree y tienen ideas geniales que a mí al menos me inspiran siempre, en el día a día. Y como dice Heráclito, ojalá que en este tiempo de Aion, en el tiempo que juegan los niños, que se pasa rápido, no me doy cuenta de la hora, en donde están los niños, y en el tiempo de Crono es el tiempo adulto, cuando uno dice, ah, ya, me quedan 5 minutos para salir del trabajo y esos 5 minutos se hacen eternos. Son dos tiempos distintos según Heráclito, un filósofo. Yo espero que ustedes de verdad hayan estado disfrutando esto en el tiempo Aion y no en el Cronos viendo la hora. Así que eso,